Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en una situación bastante compleja en México, el cierre de albergues para migrantes. ¿Y cómo está impactando a personas, familias, bueno, a todos realmente? Sí, definitivamente es una situación complicada. Estamos viendo cómo convergen varias crisis: la crisis humanitaria, las políticas gubernamentales y las tensiones locales. Exacto. Y nuestras fuentes pintan un panorama, bueno, desolador de lo que está pasando. Familias, niños durmiendo en las calles, enfrentando hambre, miedo, mucha incertidumbre. Y lo que me impacta es que no son casos aislados. Es un patrón que se repite en todo México. Totalmente. Vemos cierres por todas partes. El comedor salesiano en Tijuana, que llevaba más de 20 años ayudando, cerró. Casa del Migrante, que atendía a muchos venezolanos también. Y en Ciudad Juárez, otro albergue que cerró. Es duro pensar en estos lugares que por tanto tiempo dieron apoyo y ahora se ven obligados a cerrar. ¿Cuáles son las razones detrás de todo esto? Bueno, hay varias y son complejas. El hacinamiento y la falta de recursos son factores importantes. Los albergues simplemente están saturados. Y con la posibilidad de una nueva caravana migrante, la presión aumenta. También leímos sobre problemas internos en algunos albergues. Algunos administradores se quejan de que los migrantes se están volviendo, demasiado exigentes. Quieren estancias largas mientras esperan sus citas de inmigración. Sí, eso nos lleva al tema más amplio de los patrones de migración global y los procesos burocráticos. Algunos administradores mencionan que ahora llegan familias más numerosas, con hasta 7 hijos. Eso impacta la capacidad. Y bueno, la seguridad también es una preocupación. Claro, recordemos el horrible asesinato en el albergue de San Francisco del Rincón. Un migrante nicaragüense fue atacado brutalmente. Exactamente. Ese terrible evento nos recuerda lo volátil que puede ser la situación en estos lugares, con tanta gente y estrés. Es un recordatorio de la desesperación y la vulnerabilidad que enfrentan. Y no solo es el cierre de albergues. Hay una sensación de urgencia, un ultimátum de 10 días para algunos. Irse de México o enfrentar la deportación. Sí, ese ultimátum añade aún más presión a una situación ya difícil. Imagínale el miedo, la incertidumbre para esas familias. Absolutamente. Y para entender mejor la situación, creo que es importante analizar el papel de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Parece que ella es la que está tomando las decisiones aquí. Sí, la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara con sus preocupaciones. Dice que México se enfrenta a una ola migratoria abrumadora y que podría colapsar los servicios públicos. Su gobierno no abrirá nuevos albergues y quiere reservar los existentes para mexicanos deportados. Es una postura difícil, priorizar a los ciudadanos mexicanos sobre quienes buscan refugio. ¿Cómo se ve esto internacionalmente? Bueno, ha generado controversia. Algunos dicen que es necesario para proteger a los ciudadanos. Otros lo ven como una violación de las obligaciones humanitarias. Es un dilema ético, ¿verdad? Soberanía nacional versus responsabilidad global, sin duda. Y hablando de diferentes perspectivas, ¿cómo están reaccionando las comunidades locales? Parece que hay tensión. Sí, a mucha atención. Los residentes se quejan de la presencia de migrantes en las calles, el uso de espacios públicos como baños, la basura, la percepción de inseguridad y el impacto en los negocios locales. Parece que la comunidad está llegando a un punto de quiebre. Se sienten abrumados, ignorados. Incluso mencionan que algunos negocios están cerrando porque los migrantes ahuyentan a los clientes. Es cierto. Y es importante recordar que hay personas reales a ambos lados del problema. Familias que temen por su seguridad, dueños de negocios que luchan por sobrevivir, inmigrantes que buscan una vida mejor. Totalmente. Y en medio de todo esto están los migrantes, luchando por ser escuchados, protestando contra el cierre de los albergues, expresando su desesperación. Sí, sus súplicas son desgarradoras. Prometen no causar problemas, piden otra oportunidad. Algunos incluso piden al gobierno mexicano que les pague vuelos de regreso a Venezuela. Hay una historia muy conmovedora de una mujer embarazada que teme por su salud en las calles. Es un poderoso testimonio de las necesidades reales y urgentes de estas personas. Nos habla de la crisis mundial de desplazamiento y de las medidas desesperadas que la gente toma. Hablando del panorama general, ¿cómo se conectan estos eventos en México con los patrones de migración global? Lo que es fascinante es que estamos viendo un microcosmos de un fenómeno global. Las personas se ven obligadas a dejar sus hogares por muchos factores: inestabilidad política, colapso económico, violencia, cambio climático. Y mencionaste a Venezuela antes. Parece ser un factor clave en esta situación particular. Absolutamente. La crisis en Venezuela ha obligado a millones a huir. Y México, como país de tránsito, soporta la peor parte. Un recordatorio de la interconexión de nuestro mundo. Ciertamente. Y nos muestra los desafíos que enfrentan los gobiernos. Equilibrar la ayuda humanitaria con la gestión de recursos y la respuesta a las preocupaciones de sus ciudadanos. México parece una olla a presión de esos desafíos. Definitivamente.
Y plantea preguntas importantes sobre cómo respondemos a estas migraciones a gran escala, cómo proporcionamos apoyo y al mismo tiempo respetamos las necesidades y preocupaciones de las comunidades de acogida. Esa es una pregunta que tendremos que explorar más a fondo. A medida que profundizamos, vemos que no hay respuestas fáciles. Es complicado, emotivo, humano. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que detrás de los titulares y los debates hay personas reales enfrentando circunstancias inimaginables. Para entender esas circunstancias, profundicemos en las experiencias de los migrantes. Sus voces a menudo se pierden en los debates políticos, así que es crucial comprender por lo que están pasando. Me parece perfecto. Acompáñanos después de una breve pausa para seguir explorando esta situación. Profundizaremos en la experiencia de los migrantes, examinaremos posibles soluciones y las implicaciones a largo plazo del cierre de albergues. No se vayan. Sigue retomando la conversación. Antes de la pausa estábamos hablando sobre la difícil situación en México. Con el cierre de albergues, muchas personas, familias vulnerables, terminan en las calles. Es realmente desgarrador. Y queremos profundizar en las experiencias de estos migrantes. Sus voces a menudo se pierden en el debate político. Es importante entender por lo que están pasando. Totalmente. Nuestras fuentes nos dan una idea de sus luchas. Imagínate dormir en la calle, con solo una bolsa de plástico como protección del frío y la dureza del suelo. Sin agua limpia, sin saneamiento, sin comida constante. Es inimaginable. Y para los padres, tener que ver a sus hijos en esas condiciones debe ser aterrador. Y muchos ya han pasado por tanto solo para llegar a México. Han huido de la violencia, la persecución, el colapso económico. Lo han arriesgado todo por una vida mejor. Y ahora enfrentan más dificultades, más incertidumbre. No es de extrañar que protesten, que pidan otra oportunidad. Hay desesperación en sus voces. Una madre decía, a veces no hay nada para comer. Y con un bebé es aún más difícil. Esa frase me impacta. Realmente nos recuerda el costo humano de estas políticas. No son solo números, son personas reales, familias, niños luchando por sobrevivir. Exactamente. Y sus demandas no son irrazonables. No piden limosnas ni trato especial. Solo piden un lugar seguro o la oportunidad de reconstruir sus vidas. Algunos grupos de migrantes incluso proponen soluciones. Los venezolanos, por ejemplo, ofrecieron dejar los albergues y el gobierno mexicano les pagaba los vuelos de regreso a casa. Es una gran concesión. Muestra su deseo de encontrar una solución, incluso si significa regresar a un país con sus propios problemas. Así es. Pero la presidenta Sheinbaum ha dicho que México no cubría esos costos, dejando a esos migrantes en un limbo. Una situación difícil para todos. Hemos hablado de las dificultades de los migrantes, las preocupaciones de las comunidades, pero el gobierno mexicano también enfrenta desafíos. Claro, es fácil criticar desde afuera, pero hay que entender las complejidades. México enfrenta una ola migratoria sin precedentes. Los recursos son escasos. Y la responsabilidad principal de la presidenta Sheinbaum es con los ciudadanos mexicanos. Tiene que equilibrar las preocupaciones humanitarias con las necesidades de su gente. Recordemos que México tiene una historia de ofrecer refugio, desde los republicanos españoles durante la Guerra Civil hasta los centroamericanos en los 80s. Sí, pero la afluencia actual está poniendo a prueba esa generosidad histórica. Nos desafía a considerar diferentes perspectivas. ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Qué soluciones hay? ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Es cierto, cerrar los albergues no es una solución. Solo empuja a la gente a situaciones más precarias. Exactamente. Tenemos que pensar en estrategias a corto y largo plazo. A corto plazo hay que proporcionar lo básico: comida, agua, saneamiento a quienes fueron desplazados por los cierres. No podemos ignorar el sufrimiento humano, independientemente de las políticas migratorias. De acuerdo. Y más allá de la ayuda inmediata, hay que crear opciones de alojamiento temporal. Reutilizar edificios, trabajar con ONG, explorar diseños innovadores de refugios que prioricen la dignidad y la seguridad. Eso tiene sentido. Pero también hay que abordar las causas que obligan a la gente a huir. Por supuesto. Ahí entran las soluciones a largo plazo. Invertir en desarrollo internacional, promover la estabilidad económica, abordar los conflictos, el cambio climático. Es difícil, pero... Lo es, pero la migración no es un problema solo para los países fronterizos. Es un problema global que exige un enfoque colaborativo. Lo fascinante es que mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales buscan soluciones políticas, vemos comunidades actuando. Personas, organizaciones que trabajan para ayudar a los migrantes. Es inspirador ver esa compasión y acción. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos, como individuos, contribuir al cambio positivo? Donaciones, voluntariado, crear conciencia. Hay formas de marcar la diferencia. Es un punto importante. A veces nos sentimos impotentes ante estos problemas, pero las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Exacto. Y en última instancia, se trata de reconocer nuestra humanidad compartida. Todos merecemos un lugar seguro para vivir, la oportunidad de una vida mejor.
Trabajando juntos podemos crear un mundo donde estas oportunidades sean más accesibles para todos. Bien dicho. Esta ha sido una inmersión profunda muy reveladora. Hemos explorado un tema desafiante, cargado de emociones, historias de dificultades, resiliencia y esperanza. Y preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Es un recordatorio de que el mundo es complejo, que hay múltiples verdades y perspectivas. En esta situación en México, volvamos a las voces de los migrantes, a sus experiencias. Escuchemos un par de testimonios más, para entender mejor su realidad. Me parece una excelente idea. Adelante. Es importante escuchar esas voces, esas experiencias directas, para comprender mejor la complejidad del problema. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre eso? Bueno, tenemos el testimonio de un joven venezolano. Describe su día a día en Tijuana. Dice, pasamos la noche en la calle, con frío, con hambre. A veces la policía nos corre de donde intentamos dormir. Y añade, no sabemos a dónde ir, ni qué hacer. Es desgarrador. La falta de un techo, la incertidumbre constante. Y encima, la policía. La falta de apoyo de las autoridades. Exacto. Y ese sentimiento de desamparo se repite. Una mujer hondureña con 2 niños pequeños dice, salimos de nuestro país por la violencia. Y continúa, pero aquí también nos sentimos inseguros. No tenemos dónde bañar a mis hijos, ni cómo darles de comer. Solo queremos una oportunidad de vivir en paz. La búsqueda de seguridad, de una vida digna, son los motores de la migración. Y se enfrentan a una realidad que no les ofrece lo mínimo. Claro, y esto nos lleva a las posibles soluciones. Es complejo, pero hay que implementar medidas que atiendan las necesidades inmediatas y las causas de la migración. ¿Qué se podría hacer a corto plazo para ayudar a quienes están en las calles? Lo primero es garantizar acceso a servicios básicos, alimentación, agua potable, saneamiento, higiene, y habilitar espacios de alojamiento temporal, que brinden seguridad y condiciones dignas para las familias. Albergues temporales, por ejemplo, para dar refugio inmediato. Pero también hay que pensar en el largo plazo. Por supuesto. Las soluciones a largo plazo deben enfocarse en las causas que obligan a la gente a migrar. Un compromiso global para promover el desarrollo en los países de origen, fortalecer las instituciones, el Estado de Derecho. Un desafío que requiere colaboración internacional, para que la migración sea una opción, no una necesidad impuesta por la falta de oportunidades o la inseguridad. Sin duda. Y mientras los gobiernos buscan soluciones, recordemos que todos podemos contribuir. Totalmente de acuerdo. Apoyar a las organizaciones que ayudan a los migrantes, informarnos sobre la realidad de la migración, combatir la desinformación, exigir a nuestros líderes políticas migratorias más justas y compasivas. Cada acción cuenta, por pequeña que sea. Este ha sido un deep dive revelador. Un tema complejo, desafiante, lleno de aristas. Historia de dolor y esperanza. Y reflexiones sobre posibles soluciones a una problemática que nos interpela a todos. Una invitación a mirar más allá de las cifras, a reconocer la humanidad de quienes migran, a comprometernos con un mundo más justo e inclusivo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir explorando este tema, a sumarse a la búsqueda de soluciones que garanticen los derechos y la dignidad de todas las personas. Hasta la próxima.